Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien, que estén cómodos y podamos empezar con esta nueva capacitación que tenemos el día de hoy. Agradezco a Génesis y además a las demás personas que están involucradas para que nosotros podamos seguir compartiendo este tipo de espacio, podamos seguir nosotros hablando de tratamiento de aguas, que es lo que realmente nos interesa. Ya en nuestra sesión anterior, pues nosotros estuvimos como hablando un poco del tratamiento biológico aerobio. Recordemos que pues ese tratamiento era un proceso que dependía del oxígeno y que además era muy efectivo para tratar las aguas residuales domésticas, industriales con cargas moderadas. Vimos diferentes tecnologías la última vez, vimos incluso las tecnologías de los activados, SBRs, MBBRs que aunque son tecnologías bastante eficientes y son pues usadas alrededor del mundo, tienen un costo asociado al consumo de energía y a la producción de lodos. La idea es que en esta sesión nosotros empecemos a dar un paso un poco más allá para empezar a entrar a otro proceso que también existe para el tratamiento de las aguas residuales industriales y son los procesos anaerobios. Estos sistemas, a diferencia de los aerobios, como su nombre lo indica, pues no requieren oxígeno, trabajan en condiciones donde pues no hay aire y en lugar de consumir energía, logran transformarla en biogás. Estos, digamos, son sistemas que son especialmente atractivos para tratar aguas con altas cargas orgánicas, típicas de la agroindustria y en algunos otros sectores industriales. Aquí lo que quiero que se lleven el día de hoy es que pasemos de ver de pronto el agua residual como un problema, ¿sí? Y también a empezar a ver como una oportunidad de cumplir con todas nuestras obligaciones ambientales, pero también de verla como el tratamiento de estas aguas residuales pueden incluso generar energía, producir menos lodo, ¿sí? Pues tener incluso un enfoque de sostenibilidad mucho mejor y que se convierta en un valor económico para las empresas. La idea es que en esta sesión nosotros revisemos cómo funcionan estas tecnologías, cuáles son los tipos de reactores y demás cosas que veremos a continuación. Ya digamos como para empezar a enfocarnos, ¿sí? A ver cómo es que funcionan estos procesos anaerobios y qué lo hace los distintos a los aerobios. Vamos a empezar a revisar punto por punto, ¿no? Entonces, al principio empezamos a revisar son los principios básicos de la digestión anaerobia, es decir, cómo trabajan los microorganismos sin oxígeno para trabajar, sí, para transformar toda la materia orgánica. La idea es que comparemos eso versus lo que vimos la sesión anterior, que fueron los sistemas aerobios, que vean ustedes y también entiendan cómo son esas etapas, ¿sí? Cómo es que transforman la materia orgánica, los microorganismos dentro de estos reactores. La idea es que también ustedes conozcan algunos tipos de los reactores más comunes cuando estamos hablando de tratamientos anaerobios y también entender, digamos, procesos como los pretratamientos, también ver algunos parámetros de operación y de diseño que tienen estos sistemas. Y por último, discutir algunos beneficios y retos que tienen estos tipos de sistemas, cómo se mantienen, cuáles son los retos comerciales, qué energía, digamos, es la que se necesita para echar a andar estos sistemas. La idea es que ustedes puedan entender hoy que estos sistemas anaerobios pues son una tecnología muy integral y también se convierten en una alternativa para la producción de energía y la sostenibilidad de las empresas. Ahora, en cuanto a la problemática, pues ya le hemos venido hablando un poco. Aquí la idea es que ustedes puedan entender, digamos, cómo las aguas residuales, sobre todo de las industrias digamos, de sectores productivos que tienen altas cargas orgánicas, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de que tratamientos, digamos, como el aerobio, ¿sí? Que empiezan, digamos, a tener problemas cuando se les alimentan altas cargas orgánicas, pues empieza a tener problemas con el que son la generación de lodos, el alto coste de energía y aquí es donde empiezan a desarrollarse esas tecnologías anaerobias. Estos sobre todo son utilizadas en sectores como lo son azucareros, procesadoras de alimentos, plantas de sacrificio, cervecerías, lecherías y demás que empiezan a presentar altos niveles de DBO y de cubo.
¿sí? Estos altos niveles de EQO pues a veces son difíciles de manejar y si los empezamos nosotros a pensar como en tratamientos aerobios, pues eso termina siendo un montón de lodo que no es fácil dar disposición a todos estos residuos que generan, ¿sí? Que se generan con estos tratamientos. La idea aquí es que ustedes vean cómo los anaerobios generan biogás, ¿no? En vez de estar produciendo lodo, pues aquí estos reactores lo que nos van a producir es biogás, incluso ese biogás nosotros lo podemos aprovechar como energía eléctrica. Entonces aquí, sí, con estos, digamos, estos nuevos reactores que empezamos nosotros a conocer, empezamos a ver cómo pasamos de tener un pasivo ambiental, sí, como lo es una planta de tratamiento de agua residual, a tener de pronto un activo energético para los procesos productivos, tener menos contaminación, menos lodos que disponer y pues mejor energía que se puede utilizar incluso en la misma industria. Luego, sí, y quiero retomar otra vez este diagrama que les he mostrado anteriormente, y es que me gusta mucho porque así, digamos, les muestro de una manera muy eficaz. Cuando yo les hablo de tratamientos aerobios, anaerobios, sistemas de pretratamiento, ¿sí? ¿A qué contaminante y a qué tamaño de partícula nosotros nos estamos enfocando? Sí, recordemos que en la franja físico-química de la parte de arriba tenemos los procesos físico-químicos de los que ya hablamos: sedimentación, coagulación, flotación, filtración. Todo esto nos remueven sólidos suspendidos, sí, nos remueven algunas coloides, es decir, digamos, las partículas que nosotros podemos aglomerar y sedimentar. Sí, pero aquí no alcanzamos a tocar lo que es la de Q y la de BO, que es la materia disuelta que está en el agua, y es la franja azul que nosotros vemos en la parte de abajo. En esta franja azul, pues aquí ya están todos lo que son los tratamientos biológicos, todos esos tratamientos que la EBO y la EQO son comida para los microorganismos y que transforman, si es un tratamiento aerobio, pues en lodo, ¿sí? En biomasa, y si es anaerobio, pues en CO2 y biogás, ¿sí? Aquí digamos, lo interesante es ver cómo estos tratamientos se combinan los unos con los otros, ¿sí? Y entonces entendemos por qué no podemos dejar pasar sólidos, no podemos dejar pasar grasas, no podemos incluso pasar coloides al reactor, porque esos afectan cómo funciona el reactor y la eficiencia. ¿Para qué? Para remover materia disuelta, que es para las que están diseñados este tipo de reactores. Y por eso siempre requieren tratamientos. Aquí la conclusión, sí, la conclusión a la que yo sigo siempre es que al final los físico-químicos terminan siendo como un filtro de entrada, ¿sí? Un filtro de entrada a los biológicos que realmente son el corazón de los tratamientos de las aguas residuales, de la remoción de EBO y de QO, y que pues en sistemas anaerobios industriales van de la mano, ¿sí? Unos van de la mano del otro para lograr excelentes resultados. Aquí, digamos, otra vez nuevamente a la comparación entre aerobios y anaerobios, aquí se va a ver muy fuertemente, digamos, cómo es esa eficiencia, ¿sí? Cómo se compara directamente a lo que pasa en un reactor aerobio a lo que pasa en un anaerobio. Aquí nosotros encontramos en la primera parte que el reactor aerobio, pues, es donde los microorganismos consumen oxígeno para degradar la materia orgánica. Y el resultado de ese consumo de oxígeno es que entre un 40 o un 50% de la EQO, o sea, de toda esa carga que nosotros le alimentamos al sistema, se termina transformando en CO2, ¿sí? Y en agua. Pero gran parte de la carga, o sea, gran parte de las cargas de EQO que nosotros le alimentamos a los reactores se está convirtiendo en biomasa, ¿sí? Estamos hablando incluso del 50% de la EQO que entra al reactor. Por último, incluso hay una de cubo que no se degrada en esos tipos de reactores que ya salen en el efluente, pero eso ya es apenas el 5 o el 10%. Aquí digamos que el tema de los reactores aerobios es el consumo alto de oxígeno y en la producción abundante de lodos. Sirven un montón porque son muy eficientes, pero tienen ese detalle que genera mucho lodo y si nosotros los estamos alimentando constantemente de una alta carga orgánica, pues toda esa EQO que se convierte en lodo termina siendo un problema para las industrias. Aquí, en cambio, sí, ya entra nuestro reactor anaerobio. ¿Sí? En el reactor anaerobio no hay oxígeno. Entonces aquí ya nos quitamos, digamos que un problema de encima porque ya no necesitamos un soplador que digamos, tenga que estar constantemente
inyectando aire a los sistemas. Aquí ya entonces encontramos que en la reacción anaerobia, entre un 70 a un 90% de toda esa carga alimentada termina convirtiéndose en biogás, ¿sí? Principalmente en metano y en CO2. Y la producción de biomasa, en comparación al aerobio, pues es mucho menor, apenas es de incluso de entre un 5 y un 15%. Lo que significa que aquí la reacción anaerobia lo que está haciendo es transformando toda esa DQO, todas esas altas cargas que nosotros le alimentamos en biogás y apenas una pequeña parte en biomasa, ¿sí? Entonces, igualmente el efluente sigue conservando como entre un 10 y un 30% de la carga, pero aquí es donde vemos que a pesar de que el reactor aerobio es más eficiente, al reactor anaerobio nosotros le podemos alimentar muchos más cargas, mucho más altas. ¿Por qué? Porque la mayoría de cubo que él está transformando se está convirtiendo en biogás, ¿sí? El aerobio puede remover incluso más de Q en el agua, pero produce mucho lodo y consume energía. En cambio, el anaerobio, aunque digamos, no termina de pulir el agua lo suficientemente por sí solo, convierte toda esa de Q en energía renovable y reduce un montón los costos en el aprovechamiento de lodos. Muchas plantas lo que hacen es combinar las dos tecnologías. Primero ponen un reactor anaerobio y luego un aerobio para terminar de pulir el agua en cuanto a términos de eficiencia de remoción de Q. Sí, ahí es también es entender cómo, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer y a la norma que nosotros nos tenemos que elegir, podemos incluso complementar las dos tecnologías y eso pues depende incluso del agua y de los objetivos de la industria. Mm, ahora bien, para nosotros seguir hablando de todos estos procesos anaerobios, quiero que entendamos pues cómo funciona, ¿sí? Cómo realmente es, qué es lo que pasa, así como nosotros lo vimos la clase pasada en qué es lo que pasa en la reacción aerobia, ahora quiero que entiendan qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que están haciendo realmente esos microorganismos, ¿sí? Ese reactor anaerobio para tratar toda la materia orgánica, cuáles son esos diferentes tipos de etapas. Aquí nosotros lo vemos muy bien en la imagen. La primera es la hidrólisis. La hidrólisis realmente es cuando toda esa materia orgánica compleja que está ingresando a nuestro reactor, las bacterias, una bacteria que se llaman hidrolíticas, rompen todas esas macromoléculas y las convierten en compuestos más simples, ¿sí? Las convierten en azúcares, en aminoácidos, en ácidos grasos, en alcoholes. La hidrólisis es básicamente como unas bacterias simplifican, ¿sí? Mastican la comida que van a utilizar las otras bacterias que participan en este proceso anaerobio para aprovechar toda esa decubo y toda esa materia orgánica que nosotros le estamos alimentando al reactor, que sería la siguiente fase, que sería la acidogénesis. En esa siguiente etapa, sí, en esta segunda etapa de nuestra digestión anaerobia, esos compuestos simples sí se transforman en ácidos orgánicos. Eso es ácido propiónico o ácido butírico. Esos tipos de ácidos, sí, es lo que nosotros empezamos a medir en los reactores anaerobios como AGVs, ¿sí? Y estos AGVs digamos, controlar su producción, ¿sí? Porque aunque son claves para toda esta digestión anaerobia, si se nos salen de control, desestabilizan los sistemas y pueden llevar incluso a tener que reiniciar un reactor anaerobio. Posteriormente, ya en nuestra tercera fase de la digestión anaerobia viene la cetogénesis, que realmente la cetogénesis es coger todos esos ácidos, todos los AGVs que se produjeron dentro del sistema y convertirlos en hidrógenos y en CO2. ¿Sí? Y estos son realmente los precursores, estas bacterias son las precursoras para la directa producción de metano, que es la etapa final, ¿sí? La etapa final donde todos esos productos que vienen de la acidogénesis, las bacterias metanogénicas las pueden utilizar y convertirlas finalmente en metano y en CO2, ¿sí? Transforman toda la materia, ¿sí? Toda la materia orgánica en biogás y la idea es que aquí todo el punto, si todo el punto de la materia orgánica termina siendo transformada en una especie de energía renovable para que nosotros la podamos utilizar en algún proceso productivo. Esa es la idea, digamos, de estos tipos de reactores. Aquí lo que quiero que vean es cómo este proceso es una cadena, ¿no? Es una cadena que si en algún punto, si de nuestro reactor frenamos esta cadena, pues la operación de los no van a ser tan eficientes estos tipos de reactores, se va a romper ese equilibrio que se tiene y que se forman dentro
de los reactores. Si no se controlan parámetros como pH, alcalinidad, carga incluso alimentada, pues el equilibrio se nos va y pues el sistema ya no depura agua, sino además que incluso puede producir incluso más biogás y hacer que los sistemas sean mucho menos eficientes. Sí, entonces pues digamos una explicación de todos los principios de la digestión anaerobia. Ahora, cuando hablamos de la eficiencia, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes, bueno, la eficiencia de los reactores, ¿sí? La eficiencia, ¿cómo las medimos? Pues cómo ellos están depurando la materia orgánica. La materia orgánica, ¿cómo se mide? Midiendo la de cubo, la de en las muestras de agua de entrada y de salida de los reactores. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con este esquema? Es mostrarles qué es lo que realmente pasa, o sea, cómo incluso se divide la de cubo mientras está pasando por los reactores. Al inicio, sí, al inicio tenemos una de cubo total, o sea, toda la de cubo de entrada, que sería toda la suma de la materia biodegradable y la que no lo es, ¿sí? Una parte de toda esa de cubo total que está ingresando a nuestro reactor es materia biodegradable, ¿sí? Y la otra es de cubo celular. Cuando yo les estoy hablando de cubo celular, es hablándole de esa parte de la de cubo que en el reactor se va a convertir comida para los microorganismos. O sea, va a ser utilizada ¿para qué? Para alimentar los microorganismos, para que crezca la población de microorganismos. Y la otra de cubo biodegradable va a ser utilizada para toda esa transformación de materia orgánica a metano. ¿Sí? Toda esa de cubo biodegradable va a ser toda la de cubo que en vez de ser utilizada para alimentos de microorganismos, va a ser utilizada para la producción de biogás. Y al final, la suma de estas de cubos va a ser una de cubo transformada. Por último, y si ustedes lo ven en la parte de abajo, decimos que hay una de cubo recalcitrante. Esa de cubo recalcitrante se refiere a toda esa de cubo que no es biodegradable y que al final, al no ser biodegradable, pues los microorganismos no van a ser capaces de tratarlas y termina saliendo como una de cubo remanente del proceso. ¿De qué dependen estos niveles de cubo? De los procesos productivos, ¿sí? Porque muchas veces no es lo mismo un aporte de cubo de una industria como la lechera, ¿sí? O como la metalúrgica, al aporte de una de cubo de una industria azucarera, donde la mayoría son azúcares complejos que se pueden degradar fácilmente y que la de cubo remanente pueda ser más baja en la salida de los reactores. Aquí pues es ver si es un resumen pequeño de que la digestión anaerobia pues es un proceso de tratamiento y que es un balance de lo que está sucediendo en estos tipos de reactores. ¿Qué requerimientos ambientales, sí? O sea, cuáles son los requerimientos que se necesitan para mantener bien un reactor anaerobio? Son, son varios, sí, son varios. La primera son los nutrientes. En primer lugar son los nutrientes. Estos reactores por lo general requieren una relación ideal de 350 por cada 1000 partes por millón de QO, 5 partes por millón de nitrógeno y una de fósforo. Esto es importante medirlo constantemente porque a veces en diferentes aguas industriales con pobres nutrientes, como destilerías o ciertas agroindustrias, se debe dosificar estos nutrientes para que la reacción sea completa y se genere pues también el crecimiento de la biomasa. La temperatura también es importante. ¿Por qué es importante? Porque las bacterias mesófilas, que son las que nos terminan produciendo el metano, pues necesitan cierta estabilidad térmica, ¿sí? Y cambios muy bruscos en la temperatura pueden hacer que o se frene esa actividad de generar más biomasa y de generar más metano y depuración de los sistemas. Aquí lo que quiero que entiendan es que entre la temperatura esté más baja, pues menos eficiente van a ser estos tipos de reactores. El pH también, el pH es ideal, el pH por lo general dentro de esto, la reacción anaerobia tiene que estar entre 6.6 y 7.4, incluso pueden trabajar hasta 8. La idea aquí es que el pH es como un aviso, ¿sí? Un aviso para nosotros saber que no se nos están formando muchos ácidos de esa reacción que les explicaba anteriormente, que nos hace bajar el pH y comprometa toda la reacción de la metanogénesis.
Si sube también demasiado, también afecta el equilibrio que se da en esta reacción. También, si también digamos un requerimiento ambiental y es esencial, es la alcalinidad y los AGVs. ¿Por qué? Porque la alcalinidad es como un colchón químico. Sí, ese colchón químico lo que hace es neutralizar todos los ácidos grasos volátiles que se están generando en el reactor, todo lo que ocurre con la acidogénesis y evita que el pH caiga bruscamente. Si no tenemos alcalinidad suficiente en los reactores, el sistema se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos volátiles se empiezan a generar y nos bajan el pH. Si nosotros tenemos unos buenos niveles de alcalinidad, yo les estoy hablando de tenerlos por encima de 800, 900, incluso ideal que esté entre 1000 y 2000 miligramos por litro, mucho mejor porque así nosotros vamos a garantizar que el sistema se encuentre estable, ¿sí? Que no, digamos, no corramos un riesgo por ahí de que sea una alerta. ¿Y cómo nosotros lo revisamos? Revisando también los AGVs. Los AGVs son todos los ácidos grasos que se están produciendo en el reactor. Y existe una relación directa entre la alcalinidad y las AGVs. Cuando esta relación nosotros se empieza a subir, quiere decir que los AGVs están acumulando más rápido de lo que se puede transformar en el reactor y que el sistema se nos está acidificando. ¿Cuándo es bueno revisar, digamos, esta relación de AGVs alcalinidad, teniendo en cuenta que si estamos entre 0,3, el reactor está equilibrado, tiene que estar por debajo de 0,3, incluso yo creería que 0,3 es un poco alto, en 0,25 yo ya empezaría a hacer cambios en el reactor, ¿sí? A hacer un cambio en la operación, a detener alimentación y demás, porque los AGV se me están produciendo un ritmo muy rápido y me pueden ya estar generando una alerta, ¿sí? De que o se me está, ya no tengo la suficiente alcalinidad para soportar la acidez del reactor, o que digamos, si me empieza ya a subir esa relación a más de 0,4, eso ya me está indicando a mí que se me acidificó mi reactor, de que los ácidos se acumularon, de que el pH empezará a bajar y que las bacterias se van a inhibir. Sí, eso es ideal, o sea, hay que tenerlo muy en claro cuando estamos hablando de cosas que nosotros le podamos medir a estos tipos de sistemas anaerobios, porque esta relación AGV-alcalinidad es como un indicador, es un indicador en donde si está en verde seguimos tranquilos, o sea que si está por debajo de 0,3 el reactor está estable, ¿sí? Pero que si estamos en amarillos hay que empezar ya a revisar qué es lo que está sucediendo porque se nos está acidificando el reactor. Y si ya está por encima de 0,4, ahí el carro se nos varó y queda parado porque esta relación es tomarle el pulso al sistema, es decirle, mire, mi sistema está sano, está produciendo los ácidos de manera correcta y se está generando incluso todo el metano que debería generarse. Si nosotros no tenemos en cuenta este tipo de operación en nuestros reactores, pues muy difícil podemos nosotros asegurar de que funcionen de manera correcta y que estén trabajando eficientemente. Ya para seguir hablando de tecnologías y de diferentes tecnologías anaerobias, pues hay diferentes tipos, ¿no? Yo ahorita les comentaba, digamos, cosas que se le miden ya en procesos más industriales, pero también hay que recordar que hay tecnologías incluso mucho más sencillas, ¿sí? Más convencionales. Tenemos lo que son los tanques sépticos, lagunas anaerobias, digestores de lodos, que pues la idea de estas tecnologías es que son simples, son de bajo costo, ¿cómo funcionan? Con tiempos de retención pues largos, ¿sí? Que no alcanzan suficiente eficiencia como un reactor, pues es lo mismo por la misma simplicidad del sistema, que lo podemos incluso haber ya digamos unidades de alta tasa, ¿sí? Pues similares a los sistemas convencionales, pero pues que permiten de pronto una velocidad de degradación de la ECO mucho mayor, un menor volumen de reactor y que pues pueden ser una buena opción si estamos hablando de caudales medianos y cargas moderadas. Y ya las tecnologías finales, que ya terminan siendo tecnologías de biomasa suspendida, donde están los reactores de los cuales les hablaba anteriormente, que pues me degradan altas cargas orgánicas,
sí, que mantienen toda su biomasa en suspensión, que logran incluso altas tasas de eficiencia, no producen lodos y pues producen biogás, ¿no? Que eso es lo ideal para la industria y para aguas con alta carga orgánica. Sí, aquí la idea es que ustedes puedan revisar pues, los diferentes tipos de sistemas y pegarles un repaso a continuación. El primero y el que la mayoría de personas conoce, que incluso a veces no saben que lo que está sucediendo en un tanque séptico es una reacción anaerobia. ¿Cómo funciona este tanque? Simplemente el agua residual ingresa al tanque, los sólidos, todos esos sólidos suspendidos empiezan a sedimentarse, ¿sí? Y en ese lodo pues ocurre una digestión parcial anaerobia, ¿sí? El efluente sale por lo general con menor carga de sólidos, ¿sí? Y digamos que sus ventajas, las ventajas de este tipo de sistemas, que son sistemas de muy bajo costo, que prácticamente no requieren ni operación ni, digamos, un uso de la energía. Lo bueno de estos sistemas es que tienen una larga vida útil y pues que si se le hace un mantenimiento periódico como la limpieza del tanque, pues duran de buena manera. ¿Cuáles son sus limitaciones? Pues realmente es en la eficiencia. Sí, la eficiencia de estos tipos de sistemas pues es baja, apenas puede remover entre un 20 y un 40% de la EBO. Produce lodos, entonces hay que extraer constantemente los lodos y disponerlos y pues por lo general no es suficiente para cumplir normativas de vertimientos. Realmente este es un sistema de saneamiento básico, un tratamiento que funcionaría más bien como primera barrera, ¿sí? Como una primera barrera para luego buscar un tratamiento complementario si lo que queremos es cumplir con estándares ambientales. El siguiente sistema ya vendría siendo una laguna anaerobia, que también es una tecnología antigua, se utiliza mucho en comunidades rurales, incluso si hay suficiente espacio, si las industrias tienen un gran espacio disponible, pues también es una buena opción. ¿Por qué es una buena opción? Porque pues básicamente esto es un estanque que se excava en la tierra, se impermeabiliza y puede ser con profundidades de entre 3 y 5 metros. El agua residual ingresa por un extremo, permanece retenida por un largo tiempo, sí, por eso se requieren estanques bastante grandes. Y en el fondo, lo mismo que muy similar a los pozos sépticos, los lodos empiezan a sedimentar. Estos son atacados por bacterias anaerobias. Estas bacterias empiezan a descomponer la materia orgánica, generan AGVs, generan metano, incluso generan CO2. Y pues debido al alto tiempo de retención, eh, pues el agua clarifica a lo largo de su flujo por dentro de la laguna. Ventajas, pues la ventaja es que realmente son pues económicas en cuanto a operación, en cuanto a construcción, prácticamente no requiere equipos, ¿sí? De vez en cuando pues se requiere hacer una purga de los lodos, y que pues es viable si se tiene el espacio y si se tiene pues una manera también de manejar grandes caudales, ¿sí? Eso depende del espacio. Limitaciones, pues que como ya lo he dicho, o sea, requieren harto terreno, ¿sí? Si no se puede aplicar, digamos, en zonas urbanas o en zonas donde requieran de pronto un, una seguridad en cuanto a las emisiones de olores, sí, o que pueda generar de pronto conflictos con comunidades, pues este sistema no sería el adecuado. En cuanto a remoción, pues también es un sistema de remoción limitada, podría incluso alcanzar a remociones del 60% de la ADO, pero pues no es un sistema que tenga un control así eficiente operativo. Sí, realmente depende de los procesos naturales que se den. Aquí digamos que es una solución económica, una solución sencilla, sí, no son adecuadas si queremos igual cumplir con normas muy estrictas de vertimiento o tenemos limitaciones de espacio. Seguimos con otra tecnología que es el filtro anaerobio, que ya empieza a ser pues una tecnología que tiene una alta tasa, ¿sí? Podemos decir que ya alcanza a ser una tecnología con biopelícula, ¿sí? Que es realmente un filtro anaerobio. ¿Cómo funciona? Es un reactor que se rellena de un medio de soporte. Este medio de soporte puede ser
grava, puede ser piedra, puede ser incluso materiales plásticos como los rosetones, que los he visto también en sistemas así anaerobios. ¿Y qué es lo que sucede? Que los microorganismos se adhieren, si se adhieren a los medios que nosotros le agreguemos a este filtro anaerobio, y lo que hace es formar como una biopelícula, ¿sí? Una biopelícula dentro del filtro. El agua residual pasa muy similar como en un filtro, de manera ascendente, ¿sí? Y, eh, y conforme va pasando o va, sí, va permeando a través del filtro, pues la materia orgánica se degrada, ¿sí? Se degrada y el filtro además le tiene la biomasa. Si le tiene la biomasa, entonces pues esto lo que logra son tiempos de retención hidráulicas menores a los que veíamos de pronto en sistemas como la laguna anaerobia o el pozo séptico, ¿sí? Y mayor estabilidad en cuanto a remoción, ¿sí? Ventajas, pues son mucho más eficientes que los tanques sépticos y las lagunas, ocupan menos espacio, ¿sí? Producen menos lodo que un sistema aerobio, eso sí, y su operación es relativamente sencilla. Limitaciones que pueda tener, pues colmataciones en los medios, ¿sí? Si no hay buenos pretratamientos de pronto que nos eviten que pasen muchos sólidos o cosas que puedan colmatar un medio como un filtro convencional, pues empiezan a haber reducciones en su eficiencia. En cuanto a remociones de DBO, pueden estar incluso entre el 60 y el 80% algunos filtros, ¿sí? Igual sí se requiere un control cuidadoso de caudales, y aquí digamos que ya se requiere de pronto tener un mayor control del agua que está ingresando y de los sólidos para no colmatar los medios. Mm, Ya siguiendo con nuestras tecnologías, ¿sí? Pasemos ya al reactor, ¿sí? A los reactores de los que tanto les hablo, que pues, producen metanos y demás. Y nos encontramos con el primer reactor, que es un reactor USB, les dicen RAFA en español, reactores ascendentes de flujo suspendido. Estas tecnologías pues ya son digamos, una innovación del siglo pasado, donde lo que se hizo fue darse cuenta de que mantener una alta concentración de biomasa, si dentro de un reactor sin necesidad de que hubiera medios de soporte, pues se formaba, gracias a la misma formación natural de los microorganismos, como una capa, así una capa de microorganismos que degradaba la materia orgánica y que funcionaba muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el principio y el funcionamiento de este tipo de reactores? El agua ingresa por la parte inferior del reactor, circula de manera ascendente a través de un manto de lodos, que es esa formación de microorganismos de las que les hablaba. Cada gránulo que se está formando y que está pasando por el agua es como una microfibra, ¿sí? Son como capas de bacterias que cumplen las diferentes funciones. Empiezan a ver nosotros encontrar todas las bacterias acidogénicas, en el centro nosotros encontramos las metanogénicas y que usan todos, digamos, todos esos procesos que se están generando en el reactor para producir metano, ¿sí? En la parte de arriba encontramos lo que es un separador trifásico o un separador por fases. Este separador lo que hace es cumplir tres funciones básicamente. Permite que se retengan toda la biomasa dentro del reactor y no pase, si no pasa al clarificado. Además, separa el biogás que está ascendiendo por la que la densidad del metano es mucho menor a la que el agua, entonces tiende a ascender, ¿sí? y, y la asciende hasta la campana de recolección de gas, que sería el gas que nosotros podríamos utilizar para la generación de energía. Este separador trifásico pues va a retener todas esas partículas dentro del reactor y nos va a permitir pues garantizar una alta eficiencia en nuestros reactores. Una curiosidad aquí, digamos, operativa de estos tipos de reactores es que eh, esa formación de gránulos pues realmente no es de un día para otro, ¿sí? Eso puede tardar meses en consolidarse. La idea es que digamos, durante ese tiempo nosotros alimentemos el reactor poco a poco, ¿sí? Hasta que la biomasa se empieza a adaptar y logra desificarse de buena manera. ¿Sí? Eso es, digamos que la cosa interesante de estos tipos de reactores es que su arranque pues no es tan rápido como uno quisiera, se tiene que hacer, digamos, de manera paulatina para que funcione bien. Ventajas de este reactor, pues
logra muy altas eficiencias en cuanto a remoción de cubo. Incluso yo he visto eficiencias de mayores al 90% con cargas muy elevadas de cubo. Estamos hablando de que un reactor de estos bien diseñado puede remover cargas de 40.000, 50.000, ¿sí? 60.000 miligramos por litro de cubo, ¿sí? Convirtiéndola al final todo eso en biogás. Muy bueno, y es lo que les comentaba anteriormente, pues produce muy poco lodo si lo ya hagamos ya comparar con un sistema aerobio, ¿sí? Y la generación de biogás, ¿sí? Y lo bueno es que al final, pues podemos, dependiendo de la cantidad de agua que se esté tratando, podemos tener un volumen mucho más compacto que si lo comparamos de pronto con una laguna, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este tipo de reactores? Lo que les comentaba anteriormente, el arranque de estos tipos de reactores puede ser un poco largo porque esa formación de gránulos de bacterias pues es delicada. Si el reactor se sobrecarga antes de tiempo, los gránulos no se forman bien y luego el sistema tiende a colapsar y luego tienes que otra vez inocular y demás para poder volver a arrancar un reactor. Este tipo de reactores son sensibles a choques de carga, ¿sí? Si nosotros, digamos, y pasa, digamos, en las industrias, donde por algún proceso productivo llegó un agua con una alta carga de un momento a otro, y si nosotros no tenemos un buen pretratamiento, como un buen físico-químico, unos buenos desarenadores, un buen tanque de igualación, esa carga llega y afecta toda el agua que nosotros le estamos alimentando al reactor, y el reactor entra en un colapso porque empieza a generar mucho ácidos grasos volátiles, empieza a bajar la alcalinidad y hay que tener mucho cuidado con esa sobrecarga de los reactores. Por eso al momento de la operación es muy bueno nosotros estar midiendo de cubo constantemente, ¿sí? O sea, por lo menos unas 2 veces en el día, y eso teniendo en cuenta cómo sean los procesos productivos, porque o sea, si cambian mucho y es demasiado variable, es complejo, digamos, mantener a flote un reactor de este tipo. Mm, Aplicaciones típicas en donde se utilizan en la mayoría de industrias, ¿sí? En la mayoría de industrias azucareras, en las industrias del alcohol, en papeleras, en cerveceras. Este realmente ha sido un sistema que es demasiado versátil y pues se vuelve realmente una primera opción cuando hablamos de tratar el agua residual industrial. Por último, les quiero mostrar un sistema que realmente viene siendo como la evolución del USB o de los RAFAS, que es el EGCB o un reactor de lecho granular expandidos. Realmente, como les comento, esto es una evolución de un reactor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Lo mismo. El agua entra con una velocidad ascensional, por lo general mucho más alta que en un reactor USB, y esto provoca que el lecho de lodos pues no esté tan compacto, ¿sí? No sea tan compacto y más bien se expanda dentro del reactor. Lo que sucede al expandirse pues es que mejora el contacto entre toda la biomasa y la materia orgánica disuelta, ¿sí? ¿Cómo logra, digamos, esta expansión de estos reactores? Lo hace por medio de una recirculación del efluente. Entonces, la idea de esto es que parte del agua tratada, ¿sí? Se devuelve a la base del reactor, o sea, ingresa con el agua que está ingresando al reactor, aumenta el caudal ascendente y mantiene constantemente el lecho en expansión. Eso es lo que realmente está sucediendo. Entonces, al final, pues también lo mismo que en el USB. El biogás se recolecta en la parte superior. Incluso aquí lo que sucede, digamos, con este tipo de reactores es que como son más grandes y se expande el medio, entonces ya no tiene un solo separador trifásico, sino tiene diferentes separadores trifásicos a lo, sí, a lo largo del área efectiva del reactor. Digamos que esto es crítico, sí, se tienen que ubicar de buena manera para que la biomasa no se pierda y salga con el afluente. Ventajas, pues tiene varias ventajas, mantiene lo mismo, eficiencias altas, bien altas en cuanto a la remoción de cubo. Estamos hablando de entre el 80 y el 95%. Este funciona muy bien con industrias, digamos, donde tienen la carga soluble, ¿sí? Como en la industria azucarera, sí funciona demasiado bien. Es incluso un poco más compacto que el USB,
¿sí? Y puede tratar la misma carga en un volumen menor. Eso sí, genera mucho biogás, ¿sí? Con un contenido similar a lo OSD, digamos que pasa la misma reacción. En cuanto a limitaciones, pues es un sistema un poco más complejo de operar, porque lo que les comentaba depende de una recirculación constante, se tiene que tener un control muy cuidadoso de esa velocidad ascensional para la cual se está haciendo el reactor. Eh, por lo general, este tipo de reactores requieren un pretratamiento estricto, ¿sí? No tolera mucha cantidad de sólidos suspendidos elevados. Si entran, lo que empieza a pasar es que arrastran toda la biomasa hacia la parte de arriba, ¿sí? Es una tecnología que, pues al ser así efectiva, también requiere una mayor inversión inicial. Necesita pues, que haya gente capacitada operando este tipo de reactores. Em, y nada, pues ese es el último, así, el último sistema que les quería explicar. Este sistema de EGCB pues también es demasiado utilizado, ¿verdad? Y quedan como un buen sistema para terminar, digamos, la explicación de todos esos sistemas anaerobios, porque es una de las cosas de las últimas que se pueden utilizar para tratar el agua residual industrial. Ahora quiero que hablemos de errores, ¿sí? O sea, ¿qué errores se puede uno tomar si, digamos, alguno de ustedes está operando un sistema de estos anaerobios? ¿Sí? ¿Qué errores se pueden presentar a la hora de uno ya estar en campo y estar operando este tipo de reactores? Entonces, como les comentaba, los reactores anaerobios tienden a ser muy sensibles, ¿sí? Muy sensibles y a veces una mala decisión de operación, pues marca la diferencia entre un sistema que esté estable a uno que permanezca colapsado. Aquí uno de los errores que se encuentran es errores en el diseño y a veces no en el diseño de los reactores, sino en faltas de pretratamientos adecuados. Aquí lo que pasa es que no se tratan, sí, o sea, lo que les comentaba con la tabla de tratamientos físico-químicos, piensan que este tipo de reactores trata los sólidos suspendidos, coloides y demás, y pues realmente no es su objetivo este tipo de contaminantes. Entonces, si no tenemos un buen pretratamiento que los elimine antes de llegar a estos sistemas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se omiten todos estos tipos de sistemas y que las arenas terminan sedimentándose dentro de nuestro reactor, se reduce el volumen útil del reactor, las grasas empiezan incluso a formar costras y obstruyen la liberación de biogás y entonces nos empezamos a preguntar qué pasa con la eficiencia de nuestro reactor anaerobio. Entonces aquí es entender que muchas veces esos pretratamientos no son opcionales, ¿sí? Sino es algo obligatorio. Un problema a veces también del diseño es que los tanques de ecualización terminan siendo muy pequeños, ¿sí? Y entonces, si nosotros lo estamos trabajando en una industria, la descarga por lo general nunca es constante. Entonces, varía siempre con los turnos, varía siempre con la limpieza que estén haciendo en producción, ¿sí? Y si no tenemos un tanque de ecualización lo suficientemente grande que soporte las diferentes cargas que le está entrando al mismo tanque, ¿sí? Pues vamos a tener una variabilidad muy alta en la DBO y la ECO que nosotros le estamos alimentando. Y si estamos diciendo que es un sistema sensible, pues no conviene. Si no conviene, y eso es para la mayoría de sistemas, incluso tanto anaerobios como aerobios, que se le alimenten cargas de diferente, pues de diferente valor, ¿sí? Entonces, puede incluso desestabilizar completamente un sistema como estos. Otro error también es ignorar esas necesidades de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. Sí, a veces hay contenido de aguas que no tienen lo suficientemente, pues, la necesidad de nutrientes, sí, y hay aguas que de pronto dejamos como las destilerías, ¿no? Entonces, esas tienen mucho carbono, pero no tienen casi nitrógeno y fósforo, y podemos tener diseñado el mejor reactor, ¿sí? Y nos está faltando medir los nutrientes para que se pueda generar toda esa reacción, luego la biomasa no se reproduce y el sistema empieza a perder capacidad a lo largo de que empieza a funcionar. Entonces, pues son errores de diseño que no son propiamente el reactor, pero que de entrada pueden hacer que nuestro sistema sea menos eficiente.
Ya si nosotros hablamos de errores de operación, entonces lo que les comentaba, si nosotros no tenemos una constante medición de la DBO y de la ECO en operación, pues podemos ocasionar una sobrecarga orgánica repentina al reactor. Si nosotros alimentamos un agua muy cargada, genera un pico de ácidos grasos volátiles, eso baja el pH y mata toda la biomasa metanogénica. Y recuperar un reactor acidificado es, puede tardar semanas, incluso meses, incluso no recuperarlo y tener que volver a estabilizarlo desde cero. Sí, esto digamos que es un error clásico en la operación, no hay, digamos, una comunicación a veces efectiva entre las personas que están operando y las personas de producción. Entra una sobrecarga repentina y muere el reactor y no se dieron cuenta por qué, porque no se estuvieron revisando incluso pues las cosas que hay que revisar, la alcalinidad, el pH, los AGVs, ¿sí? Para poder controlar el reactor y evitar que esas cosas pasaran. Si no se controla el pH, pues peor. ¿Sí? El pH es como la fiebre en un paciente. ¿Sí? Si el pH baja demasiado, entonces empezamos a saber que algo está ocurriendo. Y si tenemos bajita alcalinidad, pues peor, porque si la alcalinidad es el amortiguador y empieza a acidificar nuestro reactor se cae para el piso. ¿Sí? Y ya cuando nos damos cuenta, el problema ya está tarde y ya nuestro reactor se está acidificando. Entonces, realmente no medirlos es un error crítico en este tipo de reactores. Se tienen que hacer mediciones diarias de este tipo de parámetros. En cuanto a errores ya, digamos, de mantenimiento y monitoreo, no calibrar a veces los instrumentos también es un error muy común en las plantas, ¿sí? Confiar que si un instrumento no se calibra, entonces, pues funciona. A veces sucede que hay sensores de pH que están desajustados y si no te están mostrando la realidad del pH que está entrando a nuestro sistema, pues puede ser fatal, ¿sí? Y si no tenemos un sensor bien calibrado y bien ajustado, pues es a veces una línea muy fina entre estabilidad y que se nos acidifique un tipo de reactor, de este tipo de reactores. Otro error así también puede ser la falta de monitoreo, ¿sí? Si no se están midiendo con frecuencia todos estos parámetros que les estoy comentando, pues, ¿cómo sabemos, sí? ¿Cómo sabemos si realmente nuestro sistema está funcionando de manera eficiente? Sí, si no tenemos datos, pues realmente lo que estamos es como manejar un carro a ciegas. Si no sabes para dónde vas, entonces luego empiezan los problemas operativos. Y, y ya, digamos que esos serían algunos de los errores y de los errores más típicos que uno encuentra en este tipo de reactores. Sí, que la idea pues es que los tengamos en cuenta, si nosotros estamos manejando de pronto algún tipo de sistemas de eso, identificarlos, poderlos identificar es una buena manera de prever de que pasen algo que no queremos. Ya en cuanto a parámetros clave, ya los he hablado mucho aquí mientras estamos teniendo pues esta conversación. Tenemos el pH, sí, que el pH debe medirse sí o sí, la carga orgánica alimentada se tiene que medir. ¿Cómo se mide esa carga orgánica alimentada? Eso se calcula a partir de la EQ de entrada y de la biomasa activa en el reactor. Sí, ustedes cómo miden esa biomasa, se mide con un análisis de sólidos suspendidos volátiles en el tanque y con eso nosotros calculamos la carga orgánica de nuestro reactor de diseño. Sí, también tenemos lo que es el tiempo de retención que puede tener esos sistemas anaerobios, ¿sí? Y los AGVs, ¿sí? ¿Cómo se miden los AGVs? Realmente lo que se hace es hacer titulaciones con ácido, creo que se hace con ácido, con soda, ¿sí? Y lo que hace es medir los AGVs, la capacidad que tiene el reactor de producir todos estos ácidos y tenerlo muy en cuenta, sí, muy en cuenta para nosotros poder hacer un análisis rápido de cómo está la situación en estos tipos de reactores. La F sobre M, pues también es un parámetro que se puede tomar en cuenta, que se termina haciendo esa relación entre toda la carga que yo le estoy alimentando y la biomasa disponible. Mm, también la producción de biogás, digamos que hay unos tipos de reactores que ya tienen cómo medir esa producción de biogás en los sistemas. Sí, es importante, digamos, si se puede y si se tiene esta medición, pues también que sea consistente y proporcional a la carga que se está alimentando.
¿sí? Revisar que también eso puede ser una señal de que esté funcionando bien las cosas en nuestro reactor, porque si se nos cae esa producción de biogás, puede ser que algo esté sucediendo dentro del reactor de la cual no nos estemos dando cuenta. En cuanto a la limpieza, ¿sí? También de esto, pues depende mucho, ¿sí? Depende mucho de qué, de si nosotros tenemos un buen pretratamiento, ¿sí? Un buen pretratamiento del sistema y ya estamos retirando esos sólidos, esos lodos mucho antes. Si ya lo estamos retirando mucho antes, pues se van a alargar esas purgas que sí o sí hay que hacerlas, porque también, como lo veíamos antes, una parte de la de cubo se va para hacer crecer todo ese manto de lodos de microorganismos en el reactor. Y siguiendo ya, digamos, mostrando lo que es un esquema, ¿sí? Un esquema del funcionamiento de una planta que tenga un tratamiento anaerobio típico, es un sistema integral. Como les comentaba, no puede ser solo un reactor aislado, sino el proceso termina arrancando por un pretratamiento. ¿Qué es lo que incluye ese pretratamiento? Incluye tamices, incluye desarenadores, incluye trampagrasas, puede incluir también sistemas físico-químicos para retirar un montón de sólidos o de coloides que hay en el agua, ¿sí? ¿Qué pasa si no tenemos buenos pretratamientos? Pues esos sólidos empiezan a generar sedimentación y colmatación dentro de los reactores. Luego lo que viene es ya en la parte del reactor USB. Llega el agua al reactor USB, que termina siendo nuestro corazón, el corazón de nuestra planta de tratamiento de agua. Aquí toda la digestión anaerobia de la que venimos hablando, la materia orgánica termina convirtiéndose en biogás, el agua residual se clarifica, la eficiencia depende del tiempo de retención de los reactores y de la calidad de biomasa que nosotros tengamos dentro del reactor. Posteriormente, aunque digamos que el USB termina cumpliendo con una gran parte importante de la remoción de la DQO y la DBO, a veces, y depende, digamos, de la industria, esta no alcanza, si no alcanza a cumplir los límites normativos. Entonces, por lo general se pone, incluso si es muy alta la grada que nosotros le estamos alimentando, eh, se pone un reactor aerobio, puede ponerse un reactor aerobio, o si no es necesario, se puede poner un filtro biológico, se puede poner un clarificador. La idea aquí en este punto es terminar de pulir el agua que está saliendo de nuestro USB en cuanto a materia orgánica disuelta, sólidos suspendidos y nutrientes antes de la descarga final, que ya sería de pronto la descarga final a un cuerpo de agua o al alcantarillado según sea el caso. El manejo de estos tipos de reactores, como lo saben, ya no produce casi lodo, pero pues sí se empiezan a acumular sólidos inertes que deben ser retirados de estos reactores. Estos dos podría tenerse, digamos, un sistema en la planta, si un sistema en la planta que nos deshidrate los lodos que se retiran del reactor. Sí, puede ser un sistema de tracción como unos lechos o puede ser también incluso un espesador de lodos para que luego estos se transporten a disposición final o incluso se puede usar para usos agrícolas si cumplen ciertos requisitos. Por último, lo que tienen también este tipo de plantas es lo del biogás, ¿no? Ese biogás generado, ¿sí? A partir de todo ese subproducto que nosotros hemos generado, puede utilizarse para calderas, puede utilizarse para motogeneradores, puede incluso purificarse para que se convierta en biometano, ¿sí? Si esto no se aprovecha, entonces lo que se hace normalmente es que se pone una tea y se quema y pues está constantemente quemando hacia la atmósfera. Aquí básicamente lo que quiero que vean es que a la final, pues cuando hablamos de un tratamiento anaerobio, no es solo el reactor anaerobio, ¿sí? Sino tiene ciertas cadenas de procesos que si en algún momento alguna falla, pues el sistema entero termina perdiendo eficiencia. Si todo funciona muy bien, pues es una solución integral que te va a dar pues seguridad en cuanto a tratamiento, a cumplimiento normativo y si se requiere a generación de energía. Y en cuanto a los beneficios del aprovechamiento del biogás, sí, que es, digamos, ese factor diferencial que tienen estas tecnologías anaerobias frente a otros tratamientos, pues qué es lo que se puede hacer con ese biogás, ¿no? Porque si estamos diciendo que el del 60-70% de la EQO de la carga alimentada que le ingresa a estos sistemas se convierte en gas, ¿sí? Se convierte en biogás, pues, ¿cómo lo podemos nosotros utilizar? O cómo se utiliza en algunas industrias.
Este puede utilizarse en calderas, se puede utilizar para producir calor, en motogeneradores para producir electricidad, incluso se pueden utilizar en sistemas de cogeneración de energía que producen ambas cosas, ¿sí? También encontramos a veces tecnologías de purificación y lo que hacen es que el biogás que está saliendo por nuestro reactor termina convirtiéndose en biometano y puede incluso inyectarse a la red de gas natural y usarse como combustible vehicular. Sí, digamos que eso ya terminan siendo sistemas de pulimiento de los residuos que genera el tratar la agua residual industrial. Desde el punto de vista ambiental, pues el aprovechamiento de biogás evita que estemos igual emitiendo todo ese metano a la atmósfera. Igual hay que recordar que el metano pues tiene un potencial ahí de ser un compuesto pues que genera calentamiento global, sí, y que al usarlo nosotros como energía, pues convertimos ese metano en CO2 y en agua, sí, reducimos también pues activamente las empresas que lo que quieren hoy en día es reducir la huella de carbono, sí, y se enmarca, digamos, como ese tema de la economía circular, ¿no? De poder nosotros, todos los residuos que se están generando, incluso en el agua residual industrial, devolverlo a nuestro sistema productivo, ¿sí? Y terminando transformando un residuo en recurso. Y eso es lo que, como industrias deberíamos hacer. ¿Mm? El impacto económico de esto es evidente, ¿sí? Si nosotros hacemos estos tipos de sistemas para aprovechamiento de gas, pues es muy fácil, sí es muy fácil, digamos, ya nosotros empezar a ver un beneficio económico porque pues vamos a retribuirnos en algún gasto que tengamos como la cogeneración de energía, ¿no? E incluso también las empresas lo que hacen es que mejoran su imagen corporativa, ¿sí? Mostrando pues ese compromiso real con la sostenibilidad y que pues que al final más inversionistas y demás, pues declaren a la empresa, digamos, que valoran ese tipo de sistemas y ese tipo de oportunidades que nos ofrecen las tecnologías de tratamiento de agua residual para, además de reducir la contaminación, pues generar energía. Sí, tener energía limpia, tener un ahorro, sí, hacer un aporte ambiental tangible, sí, que el biogás se vea como además de un pasivo, se puede ver un activo muy estratégico para las empresas. Y ya por último, en cuanto a los costos, ¿no? ¿Qué nos puede costar mantener un sistema de tratamiento anaerobio? Encontramos que pues en la energía realmente el consumo energético es bastante bajo si nosotros lo comparamos con un sistema aerobio. Básicamente el consumo se viene dando desde de las bombas, ¿sí? De la agitación en nuestro tanque de igualación y de recirculación dependiendo del tipo de sistema. ¿Sí? O sea, la energía aquí sí baja un montón. En cambio, si ya nos vamos a un costo ya operativo, sí tiende a ser un poco más extenso. ¿Por qué? Pues porque al ser un sistema sensible, sí, pues requiere que las personas que lo están operando tengan una capacitación específica, que puedan medir todos esos parámetros críticos de los que habíamos hablado, como el pH, los AGVs, que se pueda medir también esa generación de biogás. Aquí digamos que sí es importante tener un personal bastante capacitado para poder realizar este tipo de operaciones. En cuanto a consumibles, pues realmente el consumo de químicos es bajo, ¿sí? Solo en ciertos casos se necesitan pues dosificación de nutrientes o alcalinizantes para estabilizar el proceso, ¿sí? Entonces, pues esto es muy bueno, ¿sí? En cuanto a los costes del CAPEX, pues ya depende de la tecnología, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar una laguna, pues ese costo de inversión va a ser alto, ¿sí? Pero en ese caso el OPEX sería muy bajo, porque realmente es un sistema que funciona pues, con reacciones de la propia naturaleza. Si ya en cambio estamos ya pensando en costos, digamos, como los que nos puede traer un sistema anaeróbico, pues el CAPEX también va a ser mucho más alto, ¿sí? Va a generar y demás metano y todas esas cosas que estuvimos revisando a lo largo de la presentación. En cuanto al mantenimiento, pues el mantenimiento básicamente de estos tipos de sistemas se trata es de retirar los lodos, ¿sí? Que aunque no genera muchos lodos, se deben retirar y eso es de los costos de mantenimiento que requieren estos tipos de sistemas.
Y en cuanto a recirculación, que esto ya es simplemente para los reactores avanzados de los que vimos, pues es simplemente para poder mantener toda esa eficiencia de nuestros sistemas, pues se puede incluso generar un costo más alto en esta parte de la recirculación. Pero como lo vemos, es un sistema que además es económico energéticamente, nos puede aportar una ayuda de pronto para toda esa cogeneración de energía de la que venimos hablando. Y ya, por último, pues en qué aprendimos hoy, me gustaría pues hacerles un repaso, ¿sí? De lo que yo estoy hablando alrededor de esta hora. Si vimos todos los fundamentos microbiológicos de la digestión anaerobia, sí, recordemos, metanogénesis, acidogénesis, todos esos procesos que ocurren dentro de un reactor. Sí, vimos también diferentes limitaciones que pueden tener algunos tipos de reactores que les empecé pues a compartir. Reforzamos también la importancia del pretratamiento también pues en el control y el tratamiento de aguas residuales con altas cargas orgánicas. Identificamos de pronto algunos errores comunes, ¿sí? Algunos errores comunes y cómo podemos evitarlos con buenas prácticas también en el laboratorio y de operación de estos sistemas. La idea es que quiero que digan ustedes que hay tecnologías y hay tecnologías que incluso además pueden no solo generar costos a las empresas, sino también generar incluso un beneficio, como es el caso de los reactores anaerobios que generan biogás y que se pueden transformar en energía. Y por último, pues entender lo que nos ofrecen estos sistemas anaerobios, que nos ofrecen un tratamiento, sostenibilidad, valores agregados y demás para la industria. Aquí ya, pues ya se terminaría mi presentación. Yo les quiero agradecer pues, por haber estado presentes, por escucharme, sí, por darme la oportunidad de compartir algo del conocimiento que yo tengo de estos tipos de reactores y de estos tipos de tecnologías. Y ya vamos a pasar pues si alguno tiene alguna pregunta y demás, como para profundizar en algún tema, ya podemos revisarlo. Muchas gracias, Sebas. Bueno, vamos a proceder a dar 3 minuticos para que puedan dejarnos sus preguntas y Sebastián procederá a responderlas. Aquí Gustavo preguntaba si el MBBR sería una buena opción. Pues sí, sí es una buena opción dependiendo de las concentraciones iniciales con las que del agua residual que nosotros queramos tratar. Igual hay que recordar que esta tecnología, pues ya estamos hablando de un sistema aerobio, pero de una muy buena opción. Incluso lo hablamos en el anterior, en la anterior presentación que tuvimos de sistemas aerobios. A mí me parecen muy buenos, sí, muy buenos, porque incluso hay tecnologías como los biochips y demás. Igual si necesitas digamos, alguna información y demás de estos tipos de sistemas, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o demás y nosotros te hacemos una cotización o alguna sugerencia que puedas tener o alguna novedad que puedas tener con este tipo de reactores.
Sí, Gustavo, pues realmente depende del objetivo, pero en muchas plantas lo que se hace es eso, combinar un sistema anaerobio con uno aerobio. El sistema anaerobio lo utilizas para remover esas altas cargas, sí que no sería eficiente, digamos, tú removerlas con un sistema aerobio por lo que genera mucho lodo. Entonces, digamos, si estamos hablando de una planta que te están entrando 30.000 de cubo, ¿sí? Pues no es factible tú remover toda esa de cubo con un sistema aerobio que te va a producir la mitad de eso en lodo. Entonces sale mucho más eficiente pulir el agua primero inicialmente con un sistema anaerobio, que la mayoría de esa de cubo te la convierte en biogás y luego terminarla de pulir con un sistema aerobio, ¿sí? Con un reactor de lodos activados y ya terminan saliendo efluentes con cargas de 100, de 200 de cubo. Pasamos de tener 30.000 a tener 500 de cubo, sistemas muy eficientes. Esa combinación es muy típica de industrias con altas cargas orgánicas. Vi la cotización que muchas gracias a todos. Entonces los esperamos el 16 de octubre, que tendremos otra conferencia web. Esta será sobre el cumplimiento normativo y la sostenibilidad ambiental. Va a ser dirigida por la ingeniera Valentina Oviedo. Entonces los esperamos. Muchas gracias.